A continuación presentaremos la monografía titulada Contribución de la inversión extranjera del año 2002 al 2012 en el crecimiento económico del Perú. Monografía presentada para el curso de Macroeconomía, dirigido por el profesor Jorge Nakazaki Servigón, presentado por los alumnos Reque Allende José, Salazar Mío Jerry Joel y el que les habla Sangaba Mendoza Juan José. En el primer capítulo hablaremos sobre la inversión. ¿Qué es una inversión? La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. Existen dos tipos de inversión, la inversión pública y la inversión privada. La inversión privada no es más que otra opción para las personas que quieren ver crecer su dinero en cierto periodo de tiempo. La mayoría de las oportunidades de inversión disponibles en esta área involucran ideas para poner en marcha compañías a las que no se les dio oportunidad por las instituciones financieras. Se le puede definir como la inversión de capital en nuestro país, donde el inversionista no es el gobierno, sino es una persona natural o jurídica totalmente desinvolucrada al gobierno, y este puede ser tanto nacional como extranjera. La inversión pública. La inversión pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado, de forma que estos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos por parte de las entidades del gobierno para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población, generando empleo, protección de derechos fundamentales y mejoramiento de calidad de vida en general. Existen tipos de riesgos de inversión. Según este autor, los riesgos de inversión pueden entenderse en dos enfoques básicos. El primero, que es llamado académico, y aborda el riesgo estrechamente asociado a la volatilidad. Y el segundo, que es llamado pragmático, y que está relacionado con la nueva ola de escritores financieros o autoayuda. Pone en foco el riesgo no tanto en el vehículo de inversión, sino más bien en el sujeto considerado como inversor. En el siguiente punto hablaremos de los tipos de riesgos. Existen una gran variedad de riesgos, pero tomando en referencia a este autor, solo mencionaremos estos que pueden ser globales para una inversión, que son los riesgos operativos, los riesgos financieros y el riesgo puro. Para este autor también existen tres tipos de riesgo, pero no comparte la idea con el autor anterior, pues este los clasifica en el riesgo del vehículo de inversión, el riesgo del mercado y el riesgo de inversión en sí. Para este autor existen muchos tipos de riesgos, pero los engloba de esta manera. Perder dinero, lo cual se puede identificar como riesgo de inversión, y perder poder adquisitivo, que es el riesgo de inflación. En el siguiente capítulo hablaremos de la inversión en el Perú. Inversión privada. Al aumentar la inversión privada hace que genere más empleo, ya sea directa o indirectamente a través de su efecto positivo sobre el crecimiento económico. A largo plazo es uno de los principales involucrados directamente con el crecimiento económico por estar influenciado al acervo de capital. En el corto plazo, las transacciones de inversión dan a entender un significado a las variaciones en el producto y en la demanda agregada. Inversión extranjera. El Banco Central de Reserva reportó un flujo de 10.172 millones obtenidos directamente de la inversión extranjera, debido a la riqueza natural que el país posee, y que generó las reinversiones y los mayores aportes de capital, comparado al importe obtenido en el año 2013. Este es un monto inferior a 2.067 millones, según informó el Banco Central de Reserva. A continuación veremos el flujo de la inversión extranjera directa según el Banco Central de Reserva. Ahí vemos el crecimiento del Perú desde el año 2003 y hasta el año 2015. Principales inversionistas. En la siguiente tabla se muestra a inversionistas durante el periodo 2009 a 2013, quienes a través de sus aportes y compras de acciones lograron efectuar movimientos de capital, convirtiéndose en los principales inversionistas según el sector económico. Como vemos, Telefónica Latinoamérica es el principal inversionista del Perú, que está en el sector de comunicaciones, y el principal en el sector minero es Votorantim Metais, que es de Brasil. Sistema Nacional de Inversión Pública. En la ejecución de los proyectos de inversión pública, el Estado asigna los recursos presupuestarios para la ejecución de dichos proyectos, cuyo fin es el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto
no es solo económica, sino también impacto que el proyecto genera en el bienestar del grupo beneficiado o en la zona de ejecución. Dichas mejoras son impactos indirectos que genera el proyecto, como por ejemplo la generación de empleo, tributos a revertir u otros. Marco legal en la inversión. Comencemos por el régimen general. La Constitución de 1993 contiene normas que especifican principios esenciales para afirmar un marco jurídico favorable a la inversión privada, en general a la inversión extranjera en particular. Un principio trascendente es el de igualdad en el trato para la inversión nacional y la extranjera. Y el proceso de promoción de la inversión privada. El Estado promueve la participación de la inversión privada en el desarrollo de obras públicas, de infraestructuras, servicios y servicios públicos, activos, empresas y otros proyectos del Estado, por medio de diversos mecanismos, sea a través de iniciativas estatales o privadas. A continuación veremos el capítulo 3, que trata del crecimiento económico en el Perú desde el año 2002 al año 2012. Crecimiento económico del Perú en el año 2002. El año 2002 fue un buen año en términos macroeconómicos. El producto se superó tras la profunda recesión que se prolongó desde el año 1998. Gracias a una combinación de políticas fiscales y monetarias expansivas que incentivaron el consumo privado y consecuentemente la demanda interna. El crecimiento promedio del producto fue de 5,2% en el año 2002. Crecimiento económico en el año 2003. La economía en el Perú registró una expansión de 3,9% en el 2003 frente a un crecimiento del año anterior, debido al dinamismo del sector minero y a la mayor recaudación de impuestos. El país ha mostrado alzas consecutivas en la recaudación de impuestos desde junio del año pasado, debido al inicio de una reforma tributaria al incrementar los impuestos general a las ventas. En el año 2003 recaudaron 25,376 millones de soles, un 11,6% más que el año anterior. Crecimiento económico del Perú en el año 2004. Durante el año 2004 la economía peruana tuvo un buen año, en un entorno internacional muy favorable y con políticas macroeconómicas responsables. El ciclo económico expansivo presentó un crecimiento de 5% versus 3,8% que estuvo en el 2003, no tardó en manifestarse a pesar de una fuerte sequía que afectó al sector agrícola. Del otro lado, el Banco Central de Reserva ejecutó una política cambiaria de flotación sucia, que finalmente también atenuó el ciclo económico expansivo. La economía peruana mostró durante el año 2004 un cuadro de estabilidad macroeconómica que no ocurría desde hace varios años. Crecimiento económico en el año 2005. La economía de Perú creció en el 2005 en 6,67%, comparado con el año anterior, cifra que presentó la tasa más alta registrada desde 1997, informó el INEI. El Producto Bruto Interno del Perú registró así 7 años consecutivos de crecimiento sostenible desde 1999. Asimismo, el INEI dijo que el crecimiento del PBI en diciembre fue de 7,43%. En el año 2005 hubo un mayor dinamismo de la demanda interna y externa. Crecimiento económico del Perú en el año 2006. La CEPAL presentó el informe de balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe en 2006, el cual señala que en el año 2006 el Perú creció gracias al dinamismo de la demanda interna y al crecimiento de la economía mundial, lo cual generó un aumento de las exportaciones totales, del superávit de la balanza comercial y del ingreso nacional. Crecimiento del PBI. Así, el informe señala que el superávit primario del gobierno central se incrementó 1,6% a 2,5% del PBI, con lo cual se supera un superávit del sector público no financiero, alrededor de 0,6% al finalizar el año 2006. El gasto corriente pasó de 16,2% a 15,6% del PBI, debido a la intención del gobierno de darle mayor prioridad al gasto de capital, con lo que se pretende que este incremento
incremento sea de 4,2% del PBI en el año 2009. Crecimiento económico en el año 2007. En el Perú, en el concierto de la nueva economía mundial, con la creación del área más rica económica para el año 2007 y el área Asia-Pacífico, constituirá una inversión de crecimiento económico que, junto a las ventajas comparativas peruanas, será un polo de desarrollo para la captación de inversiones fortaleciendo y aumentando su naciente clase media y, por ende, elevando su nivel de renta de capital de la población. El crecimiento de su PBI. Los resultados oficiales del crecimiento de PBI de febrero son de 4,98%, inferior al de enero, que es de 6,15%. Ha surgido la preocupación cerca de que si el ritmo de expansión de la economía se estaría desacelerando. Crecimiento económico del Perú en el año 2008. El Producto Bruto Interno creció 9,8%, la tasa más alta desde 1994, y por encima del 9,0% registrado en el 2007. El sector privado creció de la manera siguiente. Consumo privado creció 8,8%. Inversión privada creció 26,9%. En el sector público también creció con la inversión pública, que aumentó 41,9%. La economía del Perú en el año 2009. El Producto Bruto Interno creció 9,8%, la tasa más alta desde 1994, por encima del 9,0% registrado en el año 2007. En el sector privado creció de la manera siguiente. La inversión privada cayó en 15,2%, y el sector público también creció con la inversión pública, que aumentó en menor escala a los años anteriores, teniendo una tasa de 25,9%. La economía en el Perú en el año 2010. En este año el país cerró con una tasa de crecimiento de 8,78%, según informó la INEI. Este fue el año en el que el país recobró su tasa de crecimiento pre-crisis, llegando a los 8,8%. En el ejercicio 2010, el sector público no financiero registró un resultado económico deficitario, equivalente a 0,5% del PBI. La economía del Perú en el año 2011, según el INEI, el sector de construcción creció 3,43%, mientras que el sector comercio y el sector manufacturero avanzaron 8,82% y 5,56% respectivamente. Según el INEI, los sectores de pesca, minería, hidrocarburos y agropecuario crecieron 29,7%, 4,19% y 3,78% respectivamente. La economía del Perú en el año 2012. El Banco de Crédito del Perú informó que hoy su proyección de crecimiento es de 6,3% de la economía peruana prevista para el 2012. Cobra un ligero sesgo de alza debido al desempeño del PBI registrado en noviembre. De acuerdo con los datos divulgados esta mañana, el INEI, el PBI aumentó 4,31% en diciembre, muy por debajo de los 6,83% que se notó en noviembre. En el capítulo 4 se mostrará la contribución de la inversión extranjera del año 2002 al 2012 en el crecimiento económico del Perú. La inversión extranjera. En el Perú se fomenta mucho la inversión extranjera, donde estos son recibidos sin restricciones en casi todos los sectores de la actividad económica. Los factores que contribuyeron a la inversión extranjera. Ahí se da la estabilidad económica y financiera y disponibilidad de divisas para evitar riesgos en el país. La política de inversión. Pues se preserva el capital y garantiza la liquidez en las mismas. En el crecimiento de inversión extranjera del 2002 al 2012 se muestran los flujos que dan de estos diferentes años. Las principales inversionistas en el sector de comunicaciones tenemos la Telefonía Latinoamérica Holding SL de España. La inversión extranjera por país de origen. Acá se muestran los países como España, Reino Unido y Estados Unidos, que son los principales inversionistas extranjeros del Perú. Los riesgos de la inversión extranjera. El primer riesgo es la liquidez, riesgo al crédito, riesgo cambiario, riesgo de tasa de interés. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.